Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas tardes. Hoy es 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, pero por acá en la costa este americana son las 6:15 de la tarde. Quizás lo interesante es que el Día de las Brujas se alarga por el fin de semana porque en muchísimos sitios se ven a los niños todavía disfrazados en la fiesta del Halloween y en los centros comerciales porque no se celebra el Día de los Santos, se celebra el Día de las Brujas. Pero más allá de eso, quizás los que tienen un largo fin de semana de brujas son casualmente este poco de orcos, de ogros, de ágrafos, de goblins, pero además de narcoterroristas en Venezuela, porque siguen sonando los bombos, clarines, timbales y redoblantes, porque una cosa es que el portaaviones Gerald Ford todavía no se desplaza por el Atlántico. Dicen que se vino solo, pero no está en estación. Por cierto, hoy cumple años un buen amigo, el estimado Johnny Daniel, por allá en Madrid, de Varena, de la tierra del Sambo. Pero, insisto, más allá de eso, ¿qué observamos? Y hay gente gastándole mucho tiempo el tema del portaaviones, pero hay dos desplazamientos que no dejan de ser interesantes. Por un lado, la Fuerza Aérea Americana mandó a mover más F-22, F-15, F-16 y además mandaron a instalar el sistema de parado de emergencia en la pista y por supuesto en esa pista caben los C-5 Galaxy, C-117, C-130, los AC-130 y lo que a usted se le ocurra que uno no sabe, pero ahí en Roosevelt Roads cabe de todo. Pero además de eso, ese es el gran portaaviones USS Puerto Rico. Así que no se preocupe por el Gerald Ford. Ayer yo insistía, y vuelvo a repetirlo hoy, porque hay gente que no la agarra, que no la ve. De Puerto Rico, de la base de Roosevelt Roads a Maiquetía, son 900 kilómetros. Eso es San Antonio del Táchira a Maiquetía, de un solo viaje. Entonces no pierda tiempo que si el portaaviones que no ha llegado, no. Pero además de eso, hay que ver otra cifra que es pertinente. Acaban de mandar a desplazar 2.500 tropas que estaban destacadas en Rumania y se las trajeron para Puerto Rico. Entonces tienes un regimiento que viene de Rumania, una brigada de paracaidistas del 82, una Marine Expeditionary Unit, que es el equivalente a una brigada, y además se trajeron 2 equipos completos de Deltas y de SEALs, que son 500 operadores de operaciones especiales. Pero también movieron A-10 Warhawks y también se trajeron el 160 Regimiento de Caballería del Ejército con los Night Stalkers. ¿Qué es lo que usted puede inferir de la cantidad de gente? Y esto es una apreciación. No tengo ninguna fuente oficial para probarla, no tengo datos de nadie, solamente uno lo que trata es de analizar el contexto y ver los últimos eventos donde se han involucrado los americanos, el área geográfica a actuar
el tamaño del enemigo a batir, el tamaño de bandidos a capturar. Y cuando observas todo eso, tienes que entender que la operación para capturar bandidos al sur del Caribe, llámese Venezuela, Trinidad, Guyana, Colombia, Brasil, porque el área geográfica es todo el continente americano, es muy extenso, pero está moviendo muchísimo personal, pero muchísimo equipo. Además que están en aras de probar sus equipos en tierra, porque en la campaña que tuvieron los americanos contra los hutíes a principios de año, donde los hutíes le tenían miau el gorro a los egipcios y los tenían quebrados porque habían cerrado el paso por el canal de Suez, porque barco que se metía del cruce de Bab el Mandeb hacia el norte lo bombardeaban, y los americanos movieron toda una flotilla con un portaaviones y se cayeron a tiros en toda la zona de Somalia y Yemen, y le dieron bala hasta que los redujeron, en colaboración con los israelíes. Pero ¿qué pasa? Que toda esa gente que estaba desplazada han operado misiles Patriot, han operado misiles Tomahawk, han operado aviones, pero las tropas de tierra no se han aceitado. Los equipos de helicópteros, las tripulaciones del 160, no se han aceitado. Y bueno, pues es hora de probarlo, porque los americanos siempre andan probando y de sus aprendizajes de los ejercicios bélicos, entonces plantean los cambios en la doctrina o los mejoramientos en la doctrina, y ahora pues van a aplicar la doctrina Trump del ataque de tierra. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Triste que el sitio para el ejercicio de batalla sea en nuestro territorio, pero lamentablemente una mayoría importante se expresó electoralmente y ganamos, pero como estos bandidos, sinvergüenzas, narcotraficantes, terroristas y sobre todo forasteros no nacidos en Venezuela, como el bobo de Cúcuta, como la rata de Saab, como la ministra de Cultura y otra sarta de gusanos que participan en el proceso político venezolano, se lo robaron todo y no le dieron paz al país y ahora van por ellos. Así que, insisto, lástima que sea en nuestra tierra donde vengan a hacer el ejercicio, pero se los van a cascar, los van a recoger. Y hay que recordar que la nueva doctrina para tratar a narcotraficantes terroristas es: ante la duda, sostén mi fe. Si el tipo se mueve y se tongonea, dele bala y después pregunta. Y que después llamen al equipo de Horacio Kane de CSI Miami para que venga a recogerle las huellas. Pero una vez que esté tieso como cadáver, no me interesa recogerle huellas a los vivos. Esa es una parte de la doctrina. Lo otro interesante es que en Venezuela, por el potencial económico que puede tener a futuro, evidentemente que se tiene planteado una reconstrucción de acuerdo a la doctrina que se implantó con el Plan Marshall al final de la Segunda Guerra Mundial, porque hoy Venezuela es tierra arrasada. Por supuesto que hay muchísima infraestructura que todavía está parada, pero que realmente está desarmada por dentro, porque saquearon todo, o sea que están los edificios parados, sí, como están, hay edificios parados en La Habana, pero eso se volvió un chiquero. Pero es que además, en el momento en que vengan a cargarse un poco de gente, no sabemos cuáles son los edificios que van a quedar parados, porque escríbalo. La sede del Ministerio de la Defensa, esa es de las primeritas que le van a dar balín. Pero además, el búnker que tienen allá en Fuerte Tiuna, le van a dar balín. En Miraflores, le van a dar balín. Pero además de eso, el búnker que tienen en Rampa 4, le van a dar balín. El búnker que tienen en La Horchila, le van a dar balín.
Por eso el Iwo Jima está a 80 millas en las cercanías de la Orchila, porque como ahí instalaron una base de guerra electrónica de los rusos para recoger información, pues por supuesto que los primeros que se van a cascar es en la Orchila. ¿Por qué? Porque es lo que está más lejos de población civil y porque además todos los que caigan en el búnker de la Orchila son malos, todos. Ahí no hay ni uno que valga la pena. Toda esa manga de sujetos cambiados por una lata de guano, pierdes la lata. Esa es la verdad. Pero además, seguimos en el análisis y en la especulación de lo que vemos. Y es que si para mover los 7 B-2 Spirit que fueron a lanzar las bombas de 13,000 kilos allá en Isfahán, en Fordo y en Natanz, en Irán, tenían algo así como 38 aeronaves de reabastecimiento en el aire para 7. Ahora, si se produce la operación en Venezuela, ¿qué cree usted que va a pasar? Bueno, que va a existir por lo menos 4 estratotanques en las inmedianías, por ahí como a 200, 300 millas de Maiquetía, donde van a salir los aviones cargados hasta las ñacas de Puerto Rico, reabastecen en estación y de allí vectorizan al ataque. Y después al regreso, si le queda combustible, llegarán a Puerto Rico. Y si no, ahí va a estar las respectivas naves nodrizas para recargar y seguir el viaje. Así que no se preocupe si no ha llegado el Gerald Ford, que con los F-16, F-15, F-35 y F-22, bueno, ahí tienen para darle sopa y seco. Pero además de eso, lo otro que hay que observar es que en los últimos días ya cambiaron las reglas de enganche para aeronaves. Fíjese. Por allí, el primer tema era el tema marino, es decir, las embarcaciones que cargaban ese montón de pescados cuadrados que les estaban dando bala, pues eso los tenían seguidos con el satélite y los tenían ploteados y lo que hicieron fue cargárselos. Pero ahora viene otra modalidad, que es los aviones. Hay un montón de aviones que salen de pistas clandestinas venezolanas, pistas en el Táchira, al sur del Táchira, en el municipio Páez del estado Apure, que hoy en día es lo que se llama el distrito metropolitano de Alto Apure, creo que se llama así, que era donde el que mandaba ahí era el papá del célebre Charcuesangre Rodríguez Torres. Ahí hay un montón de pistas en el Alto Apure que las utiliza la Marquetaria, el ELN, la FARC, el FBL y las Fuerzas Hambriadas. Y ahí salen un montón de aviones. Bueno, todos esos sitios son blancos válidos y le van a dar balín. Pero además en el Zulia, al sur del lago, en la zona de Machiques, Casiguelcubo, San José Perijá, a todo eso le van a dar balín. Hay un pueblo que se llama La Nigua, que está cerca de la frontera con Colombia, también le van a dar balín a todos esos bichos. Después está la zona de Paraguachón, que es otro aliviadero de bandidos, le van a dar balín. Después está aquel pedazo de una autopista rara que está en el punto más septentrional de Venezuela, que es el faro de San Román, al norte de la península de Paraguaná. Uno va por la carretera, pasa a Dícora, pasa el Supí, le da para San Román, pasa unas salinas de sal rosada a mano derecha, llegas al faro y te consigues una pieza que parece que fuera una autopista. Pero resulta que te montas en la autopista, ruedas como 2 kilómetros y la autopista se acaba. Y entonces yo ingenuamente pregunté hace como 15 años, uy, ya, ¿y esta vaina tan rara? ¿Para dónde va esta pinga autopista? Porque yo no veo que dé la vuelta para caer
por la vertiente occidental de la península de Paraguaná para caer a Los Taques y a Jadacaquiva. Y me dijo un parroquiano, ¿usted vos o su mamá lo peina? Imbécil. Usted no ve que este pedazo de autopista lo que es una pista para los narcos, para que aterricen, dejen merca o recojan merca y se la lleven. Y yo, ¡ah, caramba! Bueno, pues si eso lo sé yo, que es un pobre toche mortal, ahora que queda para la gente del Comando Sur que tiene haciendo la tarea 25 años con estos bichos y probablemente desde antes. Entonces esa pista, que es el sitio predilecto de los bandidos que están instalados en Coro, empezando por Víctor Clark y todo ese poco de gusano, se los van a cascar. Pero después están las demás pistas que están por la zona de Chichirivichi, balín, con aviones y con todos los juguetes se los van a cargar. Entonces, es impresionante la cantidad de sitios donde están los depósitos, las pistas clandestinas, los depósitos de combustible de aviación y los aviones. Todo eso se lo van a cargar. No vayan a creer que se van a ir lisos. Por eso es que el desplazamiento que están haciendo los americanos, que en tropas de tierra, porque en conjunto es como 18,000 militares involucrados en la jugada, pero hay que descontar las tripulaciones de los barcos y los submarinos y el personal de tierra de los aviones. Pero efectivos que se pueden desembarcar, insisto, son casi 13,000 individuos. ¡Epa! No es lo mismo 13,000 soldaditos venezolanos que 13,000 demonios americanos, porque esos tienen cancha, concha y caché, y tienen las botas nuevas, los uniformes limpios, se bañaron con jabón esta mañana y ayer se metieron las 3 papas completas. Mientras que del lado de nosotros, aquellos supuestos defensores ahora se inventaron el último concepto en guaracha, la unidad de la URRA. Es algo así como unidad de respuesta, lo que sea. ¿Pero qué es eso? Bueno, eso lo que demuestra es una cosa muy sencilla y es que en Venezuela no hay tropas. Lo que está mostrando esta precisión no es otra cosa que la imposibilidad de convocar ciudadanos para que presten servicio. Eso es todo. Entonces, el grueso de las unidades militares al día de hoy tiene más del 50% de plazas vacantes. Una unidad con 40 es una unidad inoperativa. Y resulta que tienes unidades con más del 52% de plazas vacantes. Entonces eso lo que te indica es forma para poder animar el juego y que vayan de carne de cañón. Entonces, eso es terrible. Ya va, que me están molestando por aquí. Ajá. Seguimos. Entonces, que decía que hoy el grueso de las unidades militares venezolanas tienen más del 52, 53% de plazas vacantes. Entonces inventaron un concepto de esos, de doctrina cubana, porque solo unos piratas de la sabana se montan esa. Entonces agarran y montan una burra, que son un pelotón de soldados del ejército con una escuadra de Policía Nacional, con media escuadra de guardias nacionales, con 5 motos de malandros de colectivos y con 2 escuadras de barrigones de los milancianos. Eso es la burra.
Y con ese tipo de unidades, que no es más que carne de cañón, es que piensan enfrentar a la primera potencia militar del mundo. Todo individuo que dé la orden para que vayan ciudadanos a conformar estas unidades, a hacer carne de cañón, para que los masacren, hay que, todo el que trabaje de Furriel tiene que guardar en un disco, en un pendrive, la orden de comisión, la orden de operaciones o la directiva o el memorando o el memo rápido del que dé la orden de desplazar esas unidades. Porque ese poco de gente que va a participar en ese evento van a ir a morir. Van a ir a un evento que los van a sacrificar como corderos. Van a quedar pa'l perro. No van a quedar pero ni para la foto. Si acaso prueba de ADN, porque los van a acribillar. Y ese poco de gente alguien los tiene que cobrar. Cada general barrigón, cada comandante de batallón, cada comandante de regimiento, cada jefe de SODI o REDI que dé la orden para hacer eso, tiene que entender que es un traidor a la patria y que además merece un juicio rápido y veloz, y si es por tiempo de guerra, merece que lo pasen por las armas. Porque si a Ricaurte no, si a Piar el Libertador lo mandó a fusilar por insubordinación, estos sujetos que mandan a morir a sus subalternos por traición y por hacerle caso a los invasores castristas cubanos, imagine qué queda para esas ratas. Pero es que además de eso, de las unidades que están desplazando, entonces ahora aparece en Twitter, y esto sale publicado hace 4 minutos, que dice, parece que el CBN 77, es decir, el portaaviones George Bush, estará destacándose de la estación naval de Norfolk, la base naval más grande del mundo, con su principal radar reparado esta mañana, que usualmente le había retrasado el zarpe. ¿Qué significa eso? Bueno, que es que seguimos observando que la apuesta del señor Trump para recoger a los enemigos de los Estados Unidos no es burla, no es mamadera de gallo. El tipo viene por todos ellos. Porque una vez que usted se lee lo que plantea la periodista Emerald Robinson en su cuenta de Twitter, que lo publica desde el mes de enero, y donde echa el cuento cómo el régimen chavista venezolano con el régimen castrista cubano se robaron las elecciones del Catire del 2020 y se la querían robar en el 2024, pero además tienen toda la traza de cómo hicieron las maldades. Entonces usted puede entender que el Catire va por ellos, porque no solo le robaron la elección, le robaron la confianza al pueblo americano y además le hicieron pasar 4 años de cuadritos, le metieron 96 cargos para 750 años y le iban a reventar a su familia. Y entonces, ¿qué cree la gente? No, es que Trump se va a cansar. No, que el desplazamiento de las tropas vale mucha plata. No, que es que los demócratas dicen que no lo apoyan. Mira, hermano, vendetta es vendetta. Y si no, no me crea a mí. Búsquese la ópera prima de Francis Ford Coppola y de Mario Puzo y vea las películas El Padrino 1, 2 y 3. Y usted verá cómo el señor Vito Corleone le dijo a Michael, cuando yo me muera los pelas a todos. Y Michael llegó después de que muere el papá, cuando el tipo procede a bautizar a su hijo Anthony, los pelaron a todos. Bueno, Trump les va a hacer lo mismo, porque esta banda de maleantes lo malandrió, le robaron el resultado y el tipo tiene todas las pruebas y por eso es que les van a dar balín. Pero además de eso,
hay otra información que se filtra en los Estados Unidos. Fíjese que, ¿cuál es el principal cantante de ópera que está hoy en Nueva York? Un cantante lírico venezolano. El tipo sube como 8 octavas. Tiene un falsete mucho más alto que el de Pavarotti. Sí, no es otro que el Chicken Little, el muchacho ese que se trajeron de España y lo pusieron a cantar. Y el tipo, para salvarse de 4 cadenas perpetuas, el hombre dijo, yo le canto todo. Y le dijeron, ¿cuántos de la oposición están comprometidos? ¿A cuáles le diste real? Bueno, y el tipo cantó. Ahí están metidos una cantidad de dirigentes, antes eran dirigentes, ahora no son sino directivos de unas franquicias del cartel. Pero todos esos bichos de la franquicia blanca, verde, amarillo, negro, naranja, azul con rojo y blanco, anaranjados, todas esas franquicias tienen sujetos que le recogieron plata al cartel y el pollo los entregó. Y además con la suficiente información para aprobar las transacciones. Todos esos bichos que hoy aspiran a agarrar y joderle la vida a la señora Machado, bueno, los mismos americanos se los van a quitar de encima. Por eso es muy importante que la señora Machado apriete los dientes y parta lanzas. No es momento de andar tibios ni de partir velas, porque insisto, el catire viene por todos, pero viene por los chavistas, pero viene por aquellas ratas de la oposición, que de paso muchos de ellos fueron los que participaron en la jugada del gobierno interino y se burlaron del catire. Por un lado le estaban diciendo que montaban el gobierno interino, que necesitábamos la ayuda, que la vaina, que la comida, que tal. Y por otro lado estaban los tipos cuadradísimos con la inteligencia cubana, jugando para atrás. Y la mejor demostración es que vimos cómo quedó expuesto la rata de Leopoldo cuando el día 30 de abril del año 2019 el tipo adelanta la jugada y queda todo el mundo movido en la foto. ¿Pero por qué? Porque es un agente cubano, porque es un agente de la inteligencia cubana, así como la rata del mariquete ese que hicimos presidente 2 veces. Y ese además hay pruebas porque de paso le recibió la plata de Odebrecht, la que se sabe. Entonces cuando vemos todo ese andamiaje, podemos entender que el catire los va a recoger, no les va a guardar ni un pedacito. Y entonces, para nosotros es muy interesante rezar hoy, celebrar el Día de los Santos, porque de aquí para adelante no les juego a la ganancia. Por ahí decían, ajá, pero es que tienen 4.000 misiles Iglas. Ajá, y un misil que lo que tiene son 4 kilómetros de alcance. Me canso, ganso. 4 kilómetros de alcance, lo que hay que recordar es que en cada puesto de lanzador tiene que pararse y gastar por lo menos 1 minuto y medio ver si hay un blanco a quien disparar, primero. Segundo, ya todas las aeronaves que van a bombardear en Venezuela saben que no pueden estar a menos de 5 kilómetros de tierra. ¿Por qué? Esos son 15.000 pies de altura. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden estar a la altura de los misiles. Pero además de eso, hay unos aviones furtivos que los misiles no los detectan, pero se los van a cascar. Pero también hay que tener presente de que hay un montón de satélites con telecámaras que van a mostrar dónde están y dónde se los van a bajar. Así que a los misiles y a eso no les juego la ganancia. Y la otra, ¿usted cree que estos irresponsables repartieron esos 4.000 misiles por todo el país? Eso tiene que estar guardado en un depósito. Y por supuesto que tiene que haber más de un tipo del ejército que quiere salvarse, que ya dio la ubicación de los depósitos de misiles. El depósito 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el alterno 1, el alterno 5, el alterno 14. Todo eso lo tienen que saber. Eso está todo en la lista de blanco. Y cuando le vayan a dar bala, lo primero que le van a son los depósitos de armas.
Después entonces hay unos sujetos que publican en internet como el orden de batalla venezolano, o el apresto operacional, pero por lo que aparece en Wikipedia o por lo que aparece en el James Fighting Ships, James Arms o lo que aparece en las demás textos. Sí, pero esos son textos que dicen de esas capacidades para el momento de la compra. Pero ¿cuándo fue la última vez que compramos armas en Venezuela? Desde que vivía el Sambo. Y desde que vivía el Sambo han pasado más de 13 años. ¿Qué significa? Que todo eso de estar vencido, no le hicieron mantenimiento o probablemente desarmaron las piezas y las vendieron para hacer mercado. Si en la China de Xi Jinping descubrieron que los misiles nucleares le habían cambiado el combustible por agua, misiles balísticos chinos, y cuando los revisaron, les habían vendido el combustible para hacer mercado los oficiales porque dijeron que esta vaina no se va a usar nunca y yo prefiero la platica y rellenaron los misiles con agua en China. Ahora en Venezuela que es el paraíso de la impunidad, porque en China hay impunidad para los amiguitos del poliburó, pero el que se sale del redil es Ambalín. En Venezuela hay impunidad por todos lados y nadie que se sale del redil es Ambalín. Si acaso tal cual pingo que lo ponen preso, pero más allá de eso no sucede. Entonces, hay gente que está creyendo que los sistemas de armas tienen los lanzadores, tienen las miras térmicas, tienen las baterías funcionando, tienen el combustible para el cohete. Esas son las preguntas que hay que hacerse, porque lo único que está claro es que el armamento que movieron los americanos, ese sí funciona, porque el armamento viejo tienen 3 años regalándoselo a Israel y a Ucrania. Mande para allá, y mande para allá, y gaste para allá. Y con todo el armamento obsoleto, vencido, que estaba para ser desencuadrado, se lo mandaron a Ucrania y con eso que le dieron bala a los rusos. De manera que el equipamiento actual de las fuerzas americanas es con armamento nuevo, que además hay que probar, que está aprobado teóricamente y ahora lo van a probar en el terreno con nosotros, tristemente. Pero insisto, y cuando digo nosotros es los que nos oponemos, se hizo todo el esfuerzo, se le ganaron elecciones, se trató de hacer el asunto por la vía legal, legítima, electoral, y se la pasaron por el arco de triunfo. Bueno, pues ahora que lleven bala. Otra cosa que me parece interesante esbozar hoy es que estamos en el día 32 del cierre del gobierno federal y los demócratas han buscado todo tipo de excusas. Primero decían que era que había una protesta el día 28 y por eso no iban a abrir el gobierno porque querían la protesta. Y ahora, en este momento, lo único que está claro es que el cierre del gobierno se está dando porque la apuesta de los demócratas es para ganar 2 alcaldías tóxicas, porque los candidatos son unos musulmanes comunistas. Primero la alcaldía de Nueva York con este ugandés musulmán, bueno para nada, el señor Zoran Mondani, que en vista de lo pésimo de los rivales y en vista de lo poco de la participación, pareciera que el tipo tiene abonado el camino. Vamos a ver qué pasa de aquí al día martes próximo, el martes 4 de noviembre, que es el día de la elección, sobre todo porque Nueva York, que es la ciudad más emblemática e importante a nivel económico del mundo, se están entregando como unos pendejos, porque prefirieron no hacerle cara y pararle el macho a los comunistas y por aquello que no discutas con esos tipos, no te bajes a su terreno. Bueno, pero por no bajar hacia el terreno les están metiendo el dedo por la nariz, para no decir otra cosa. Y la segunda plaza es la elección de la ciudad de Minneapolis, que es un feudo de inmigrantes somalíes, y entonces allí están eligiendo a un somalí que es otro comunista, troglodita, musulmán, que quiere que Minneapolis
se aplique la ley Sharia de la misma pandilla de la diputada Ilhan Omar. Entonces los demócratas, por complacer a los trogloditas radicales islamitas, los tipos mantienen cerrado el gobierno. De ese tamaño es el odio que tiene el Partido Demócrata para con sus propios ciudadanos y su país. Eso sí, donde quiera que haya un venezolano que tiene que votar este fin de semana y que hay plaza para elegirse, pues yo lo que le digo es claramente, tienen que ir a votar por los candidatos conservadores. En el caso de Florida, emblemáticamente tenemos la elección del senador de Florida, donde el candidato republicano es la actual senadora Ashley Moody, quien es una dama que asume el cargo que tenía el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, y Ashley Moody va a correr porque tiene que confirmar la plaza del Senado. Entonces, por eso es que hay elección del Senado de Florida. Pero también en Miami hay elección para el alcalde de la ciudad de Miami y la apuesta de los conservadores es el señor Joe Carolo. Joe Carolo es un individuo que viene a ser comisionado en la ciudad de Miami, para que entiendan. Un comisionado en la ciudad de Miami es algo así como un superconcejal, porque no solo legisla, sino que tiene facultades ejecutivas también. Entonces el señor Joe Carolo es un tipo que tiene muchos años siendo comisionado, va a aspirar a ser el alcalde, y yo he visto al señor actual y me quiere escuchar una recomendación, vote por Joe Carolo y por Ashley Moody. Y después, entonces hay elección en Hialeah, y en Hialeah la apuesta es, ya le digo, la apuesta en Hialeah es el señor Jesús Tundinor, que es el candidato a alcalde de Hialeah, que es un muchacho de origen cubano, pero que juega para la causa del catire, porque yo le apuesto a los que juegan con Trump. Los demás, espere su turno. Sigo. Después, además de la elección, pues los que estén en Minneapolis tienen que ver, van a dejarse que le transformen Minneapolis en Mogadiscio, y en Nueva York van a dejar que le transformen en Nueva York en el Londres de Sadiq Khan. Hay que ver, Londres se volvió un chiquero con ese pakistaní musulmán troglodita. Eso es una basura. Una de las ciudades más importantes del mundo y los centros financieros del planeta. Entonces, al día de hoy, está perdido. Y lo que quieren apostar es a que eso sea lo mismo. Pero además, dice en una publicación de Twitter, en la página de Open Source Intel, una declaración del secretario de Guerra, el señor Pete Hegseth, que salió hace 15 minutos. Dice, siguiendo la histórica reunión del presidente Trump con el presidente chino, el Chairman Xi, en Corea del Sur, yo tuve una reunión positiva con mi contraparte del Ministerio de la Defensa Nacional, el almirante Dong Jun, en Malasia. Ese es el almirante de la Armada China. El almirante y yo acordamos paz y estabilidad y buenas relaciones, y el mejor camino para nuestros dos grandes y poderosos países. El almirante Dong y yo acordamos que estableceremos canales militar con militar para descongestionar y desescalar los problemas que se levanten. Tendremos otras reuniones que vendrán pronto. Dios bendiga a ambos, a la China y a los Estados Unidos. Bueno, yo voy a decir mi interpretación muy rupestre y gocha. ¿Qué significa eso? Básicamente que Pete Hegseth mandó a decirle al general Chan Yun-sha, que es el verdadero líder
de las Fuerzas Armadas Chinas. Y por eso es que se reúnen en paralelo. Por un lado, Xi, que es un parapeto, pero en cambio este militar viene en línea directa del general Zhang Yunxia, que fue el que se raspó a Xi Jinping. Y le dijo, nosotros vamos a entrar en Venezuela, ¿se van a atravesar? Y el chino le dijo, no, patoncito, vaya, échele bola usted, a mí no me interesa. A mí con que me paguen los reales del fondo chino y me dejen sacar petróleo, yo con eso me conformo. Eso es lo que se cuadró allá. Así que la carta de Llorona, que sacó el Bolsa del Bobo de Cúcuta ayer, que le pedía al malandro Vladimir y le pedía al Chairman Xi, que bueno, que tenemos la misma ideología. ¿Qué ideología va a tener este Bolsas? Este pirata de la sabana. ¿Ah? Se va a querer comparar este lavaperros formado en la Escuela de Cuadros de Cuba con el señor Xi Jinping. Epa, se dice fácil, pero Xi Jinping pertenece a la realeza china, ¿ok? Porque se acabaría la dinastía Ming, la dinastía Chang, la dinastía no sé qué vaina, pero desde que se montó el poliburó del Partido Comunista Chino, hay una nueva élite, que es la élite del Partido Comunista Chino. Y Xi Jinping es descendiente directo de un sujeto que caminó con Mao, la marcha aquella famosa. Después lo odiaron, pero el tipo viene con linaje, con pedigrí maoísta. Y entonces se va a comparar el Bolsa del Bobo de Cúcuta con Xi, que sí tiene pedigrí del poder, por favor. Eso es lo que se llama un igualado. Y entonces, el último tema que quería tocar es que observamos que se cumplieron 2 años de la masacre en Gaza y todavía no terminan de entregar los cuerpos de estos angelitos de Hamas y se los van a seguir cascando igual que los pájaros de Hezbollah. Pero lo que no podemos dejar pasar es que en los últimos días se ha hecho público la masacre que se ha practicado sobre cristianos en Nigeria y en Sudán. La masacre por violentos trogloditas musulmanes, salafistas, que si uno no acepta el cuento del pedófilo de Mohammed el Machete, entonces uno tiene que renegar de Cristo, y si tú no agarras y reconoces que el único Dios es Alá y que hay que darse coñazo con el Corán, entonces te van a matar, y están matando por cientos de individuos semanales en Nigeria y en Sudán, porque no se calan el cuento mahometano. Pero además de eso, la iglesia no dice nada. Esta semana en Brasil, el gobernador, creo que se llama Oscar Castro, ha intentado poner orden en Río de Janeiro, que lo tenían acoquinado la pandilla del Comando Vermelho, y le dieron de baja como a 130 bichos, pero todavía están persiguiendo a algunos de los líderes de esa pandilla. Pero lo interesante es que aparecen fusiles FAL con el escudo de armas de la República de Venezuela en el Comando Vermelho. Y después dicen que el cartel de los soles no alarga sus tentáculos. Entonces, sale la ONU a chillar porque detienen a los bandidos en Río de Janeiro, pero la ONU y la Iglesia y una cantidad de organizaciones de derechos humanos no dicen nada por la masacre de cristianos en Nigeria y en Sudán, y después entonces quieren que uno les respete. Bueno, eso era más o menos los puntos que iba a tratar, y ahora pues voy a las preguntas. Dice Verónica Arenas, mi saludo, esperando su opinión de lo que sucede y está por suceder en Venezuela, porque en el hemisferio, gracias al presidente Trump. Bueno, esa pregunta, con lo que yo he expresado en la conversación de hoy, creo que está respondida. Es que hay suficientes tropas para la conquista, la
toma de Venezuela, soplarse a esto. A mí no me importan las declaraciones. Yo lo que veo es por la cantidad de tropas que están moviendo y por la cantidad de americanos que mueren por año por la operación de estos bandidos. Claro que los van a recoger. Insisto, si en toda la operación que se hizo este año en Bab el-Mandeb, más lo que se hizo en Israel, más lo que se hizo contra Irán, y no han muerto mayores americanos y se han gastado una bola de billones de dólares, en el caso venezolano, que sí son responsables, junto con los carteles colombianos, mexicanos y nicaragüenses y cubanos, de más de 100,000 muertos por año en Estados Unidos. ¿Usted cree que no les van a dar? Claro que les van a dar. Otra pregunta. Dice Delma de Armas. ¿Ya se cascaron a los terroristas o aún lo siguen pensando? Recuerde que si no hace, le hacen. No vaya a quedar Trump burlado por esta cuerda de sátrapa. Bueno, el fin de la película. Ok, insisto, ya sobre eso hablé. Casualmente, si algo falló en la estrategia del presidente Trump en el gobierno pasado, es que el hombre se enfrascó en ayudar a los venezolanos. Y por ayudar a los venezolanos, entonces el, el, el final del juego era la oposición formal. Y quedó atado de manos, porque cuando se dieron cuenta que todos eran una parranda de traidores que estaban jugando para los intereses de los cubanos y para los intereses de los demócratas, ya era muy tarde, se había perdido la arrancada. Y los responsables de eso son, desde el pendejo del bobo de Corapal para abajo, toda esa manga de ratas son culpables. Fuera de lo que hacen los chavistas. Pero es que los opositores lo hicieron así. Por eso es que ahora el presidente Trump nos va a echar una mano de cacheteo. Pero el objetivo es acabar con los enemigos de los Estados Unidos. Y en el momento de que cambie el juego, hoy pinta la señora Machado. Hoy. Pero por eso es que yo sigo insistiendo que la señora Machado tiene que salir a partir lanzas, como hizo el presidente de Bolivia ayer en Estados Unidos. El tipo fue a rastearse. Antier, digo, sí, no, ayer viernes. El tipo fue a rastearse, a cuadrarse con el Departamento de Estado, con la CIA y con todo el mundo, y con la DEA. Nosotros tenemos que conseguir que la señora Machado vaya a partir lanzas, porque si no, si el catire se sopla a estos tipos, él no tiene ningún tipo de obligación de respetar ninguna ley venezolana, porque en Venezuela hoy es tierra arrasada y es territorio sin ley. Porque hay gente que dice, no, que la Constitución me la suda. ¿Entiendes? Si el señor Trump se tira a estos tipos, él impone su ley. Eso es lo que hay que tenerlo presente. Otra pregunta. ¿Qué sabe Elías Agua? Me la debe. Ese batracio me la debe a mí y a un montón de finqueros porque ese gusano me confiscó mi finca. Y en esta vida se la cobro. Se la cobro al Estado venezolano, pero se la cobro a él a título personal. Porque ese batracio abusó de su facultad, porque si vas a expropiar, tienes que pagar, porque cuando no pagas es robo. Y como a mí no me pagaron, me robaste, maldito, y me la debes. Insisto, en esta vida te la cobro. A ti y a todas las ratas del INTI que participaron contigo en eso. Y así como este humilde cristiano, hay un montón de venezolanos confiscados que cada quien tiene anotado en un cuadernito todos los funcionarios del INTI que participaron en eso. Todos me la deben y en esta vida se las cobro. ¿Otra pregunta? ¿Qué hay con el supuesto apoyo ruso? Mira, vale. Ajá. ¿Qué es? Hay dos informaciones con respecto al avión de transporte ruso que llegó esta semana. Una opinión dice que vinieron a dejar unas cajas. Ajá, dejaron armas. Pero por favor, ese avión carga hasta, no sé, 20 toneladas de carga. Que no venían 20 toneladas de carga, pero póngale que los tipos descargaron 5,000 kilos de pertrecho, bien sea de misiles, de balas, de fusiles. ¿Qué crees tú que puede hacer
esa munición cuando lo que tienen enfrente son más de 13,000 hombres en armas, más el montón de helicópteros y aeronaves? ¿Usted cree que eso hace algo? Otra, hay gente que dice que los rusos trajeron unos tipos del grupo Wagner. Mire, yo con los del grupo Wagner me canso, ganso. Que los tipos son súper arrechos, que son unos mercenarios que eran parte del Spetsnaz. Mire, si los últimos que quieren verse con los americanos son casualmente el grupo Wagner. Y si no me cree, hay una batalla célebre del año 2017 que no está en los anales de los libros formales porque los rusos hicieron los toches. Eso fue en Siria. A ver, Siria tenía un conflicto contra ISIS y los americanos tomaron una parte del norte de Siria y los rusos estaban con Bashar al-Assad al sur de ellos. Pero resulta que había un puesto de las fuerzas especiales americanas, que había como 15 tipos, y los rusos los bombardearon. Los pájaros de Wagner que tenían una base como con 300 mercenarios de Wagner. Y los americanos se quejan. Los tropas atacadas llaman al comando y le dicen, coño, mire, pero los rusos no están disparando. ¿Qué vaina es esta? Y el comando llama al Pentágono, el Pentágono llama a Moscú, le dice, mire, ustedes tienen unas tropas en tal sitio y están atacando a mi gente. ¿Qué vaina es esa? Y los rusos hicieron los toches y dijeron, no, nosotros no tenemos nadie allá. Ah, no tienen nadie allá. Ah, entonces el general Mattis, que era el ministro de Defensa americano de Trump, agarró y les mandó para allá, para Siria, código flecha rota, Broken Arrow. Broken Arrow es, dele esos coñemadres con lo que tengan. Y los americanos procedieron a bombardear la base de Wagner durante 12 horas seguidas. Le dieron con B-52, con B-2, con B-1, con Raptors, con F-15, con F-16, con A-10 Thunderbolt, con AC-130. Los tipos le dieron con lo que consiguieron, le mandaron hasta Tomahawk pesa verga. Creo que de los 300 quedaron vivos como 3 carajos de Wagner, de los cuales uno de los tipos le dio una entrevista a Sean Ryan el año pasado, que tienen que buscarla y escúchenle la entrevista al ruso para que vea. No joda. Carajo dice que él creía que el infierno del Dante era otra vaina, que esto era peor que el infierno. 12 horas de bomba seguida y no quedó ese ruso y quizás como 4 toches más, porque de repente tenía que quedar algún carajo de testigo. Y lo más arrecho es que después del bombardeo, los americanos llaman a los rusos otra vez. Dice, mira, ¿qué ha pasado? Y los rusos dijeron, no, nada. Ah, bueno, ok. Los tipos prefirieron que le mataran 300 rusos que salir a reclamar, porque entonces iban a tener que aceptar que se habían hecho los toches y prefirieron perderlos. Eso es lo que significa cuando Wagner se le para a los gringos. Y entonces usted cree que trajeron 300 toches de Wagner y qué van a hacer en Venezuela. Si acaso irán a terminar de sacar a la gente de la embajada rusa o van a preparar la fuga del bigotón, alguna vaina de esa, pero olvídese, apoyo ruso, no, dame la suda. Es más, usted quiere saber qué significa el apoyo ruso, pregúntele a los barman y los mesoneros del club de Mamo abajo, allá en el círculo militar de Mamo, donde va la rata de Lucas Rincón todos los fines de semana a beber caña. Ella tiene una habitación en el círculo militar de Mamo. Pero pregunte, ¿cuáles eran los mejores clientes que tenían en la playa? Los rusos. Y los rusos desde hace más de 2 semanas le dieron a los mesoneros, hermano, no cuente más con nosotros porque me fui para el coño. Eso es lo que significa el apoyo ruso, pura paja. Estás creyendo vaina. No puede uno autoasustarse por unas ratas que no representan nada. Claro, si 4 rusos armados se le paran a usted enfrente y usted lo que carga es la pistolita de miar, pues claro que está jodido. Pero estamos hablando de que los tipos se le viene el papá de los helados enfrente. Otra pregunta. Dice Angie Real Sendra. Gracias por buena y acertada información. Bueno,
insisto, yo trato de hacer un análisis de lo que leo, de lo que veo en el papel. Y hay ratos en que yo agarro y sobo la bola de cristal del mago Merlín y me tira algunas luces, pero generalmente para lo que estamos viendo no hay suficientes megas, pierde cobertura. Yo lo que estoy dando es mi opinión sobre lo que veo en el papel, sobre las publicaciones oficiales y trato de hacer un análisis. No soy sabio, no tengo ningún dato especial. Otra pregunta, pero gracias por su comentario. Dice Rafael Rubín, ¿qué opinas que pasemos a ser el Estado 51? No. Trump le está apostando que el Estado 51 sea Canadá, porque hablan inglés, porque están ordenados, porque están ahí pegados a la frontera. Pero nosotros aquí en esta lejanía no han pasado Puerto Rico a ser Estado 51. ¿Qué coño vamos a estar buscando nosotros? Nosotros lo que tenemos es que tener un país que tengamos un Estado de Derecho con una regla de juego que todos querramos respetar y defender. Nosotros necesitamos un país que la nueva república permita que tengamos una legislación como la hay en Suiza, como la hay en Costa Rica y como la hay en Estados Unidos, que es que todos los ciudadanos pueden andar armados para defender su predio, su propiedad, su integridad y su familia. Porque en el momento de que todo ciudadano decente pueda andar armado, se reduce la criminalidad como el 50%, por una sencilla razón. Los malandros te joden porque sabes que tú no estás armado, pero el malandro que te venga a echar una vaina y que tú le salgas con una Glock 17 de 21 tiros en el peine y le emburres 4 por la barriga, yo te aviso, él cae Jason, pero John Iker y Michael se largan, eso no se quedan ahí. Y en la medida que haya más ciudadanos defendiendo su casa y su predio, se acaba la sinvergüenzura. Y en la medida en que haya más ciudadanos armados, se acaban los policías atrabiliarios y abusadores. Porque una cosa es que tú creas que porque tú eres guardia o porque tú eres policía y tienes una chapa, puedo venirme a joder. Pero si yo ando armado y tú vas a venir a abusar de mí, yo te meto 2 tiros en la cabeza y después te pago en el tribunal. Me sabe, me resbala, tú seas comisario. Te metes conmigo, abusa de un hijo mío o le falta el respeto a mi esposa, y yo te meto 2 tiros y te pago en un tribunal. Pero eso tiene que existir para que se respete la integridad del ciudadano. Y por eso es muy importante que la señora muy pronto tiene que plantear claramente cuál es su política con respecto al porte, uso y disfrute de armas de los ciudadanos decentes. Que un poco de malandros que han estado presos por delitos de sangre no tienen derecho a portar armas porque lo perdieron. Pero una cosa es la excepción y otra cosa es que la regla sea que nadie pueda andar armado. Es que sea al revés. La norma es que todos los ciudadanos podemos andar armados y algunas excepciones para los sujetos que han cometido delitos de sangre no podrán armarse. Para los prófugos de la justicia no pueden andar armados y si los consiguen armados que le den bala y después que vayan y los entierren o los quemen. Pero eso es lo que necesitamos para tener una república constitucional. Insisto, mucha gente dice, es que queremos tener democracia. No, yo no quiero tener democracia, yo lo que quiero es tener una república. Porque democracia hemos tenido desde el año 58. Porque aún en el ejercicio de la rata del bigotón es democracia. Coño, se han hecho como 50 elecciones desde que llegó el Sambo de Sabaneta. Pero cada vez hemos estado peor. Perdimos la república. Tenemos una democracia que la reconocen un poco de países. Pero la verdad es que el país está destruido porque estamos básicamente en un régimen totalitario. Fíjese que en el último mes pusieron preso como a 40 personas, activistas del partido de la señora Machado, periodistas. ¿Cómo es posible que 2 muchachas que estaban estudiando periodismo fueron a la cárcel Tocorón, tomaron una foto de la entrada de la cárcel y les metieron 10 años de cárcel? ¿Habráse visto semejante burrada, semejante abuso? ¿Quién es el gusano que firmó eso? ¿Quién fue el fiscal que presentó cargos? ¿Quién fue el juez
que sentenció, quién fue el alguacil que tramitó el expediente, quién fue el policía que capturó a esa muchacha. Todas esas ratas tienen que ser llevados al paredón por barato. ¿Otra pregunta? Cocho, ¿qué pasará con los activos de la República, como los pozos petroleros, refinerías, represas hidroeléctricas, aeropuertos en manos del régimen? ¿Los explotarán? A ver, insisto, hay una leyenda urbana que nos repiten todos los días y que es una farsa, que es que Venezuela es el país con las reservas más grandes del mundo. Eso no es cierto. Primero porque ¿quién auditó y certificó las reservas? Porque es una leyenda urbana, pero eso no está aprobado. Segundo, usted puede tener reservas de petróleo, pero las únicas reservas que importan son las que usted tiene en lingotes de oro o las reservas que usted tiene en bonos del Tesoro americano, bonos del Tesoro europeo, del Banco japonés, del Banco inglés, del Banco suizo. Esas son las únicas reservas que valen plata, porque las reservas de petróleo que están abajo en el hueco, si no están aquí afuera, eso no sirve para una mierda, eso no vale nada, eso es una farsa, ¿ok? Las reservas en el subsuelo valen un toche, eso no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros? Hay que redefinir la propiedad en Venezuela, muy importante, porque hay que redefinir la propiedad y el subsuelo en Venezuela. Porque si usted es dueño de una parcela en Casigualcubo y eso tiene potencial petrolero y usted hace un negocio con un carajo y perfora 2 kilómetros para abajo y saca petróleo, usted tiene plata. Usted puede vender ese petróleo a quien usted quiera, se gana los cobres y el Estado, el gobierno, le cobrará un impuesto sobre la renta. ¿Qué tasa? La tasa que se establezca. No sé, pero hay que establecer una tasa para la explotación minera, porque sacar petróleo es una explotación minera. Entonces el Estado tendrá que cobrar el impuesto sobre el impuesto a las minas, un royalty. Y después el Estado te cobrará el impuesto sobre la renta sobre la operación comercial de lo que tú te ganes. Si tú comienzas el año con una empresa que está sacando petróleo y su operación fue de $1.000.000 y el impuesto sobre la renta, que hay que bajarlo de 35, ¿ok? Y si el impuesto a la renta en Venezuela es 21%, para decir un número, y no tengo precisión, pero suponga que el impuesto sobre la renta es 21%, y tú el año lo cerraste con $1.000.000, pues pagas el 21% del $1.000.000 de impuestos sobre la renta. Pero si dentro de un año ese mismo pozo, la operación son $10.000.000, pues vas a pagar el impuesto sobre la renta por $10.000.000. Entonces, ya no estás pagando $200.000, sino que vas a pagar $2.000.000 de impuestos. Así es que se financian los países, con el ejercicio privado y los impuestos que estos pagan. Hay que quitarnos esa paja venezolana de la cabeza, de que con el cuento de PDVSA ahí hay para todo. Y resulta que por estar pendiente de la plata de PDVSA, que la producían apenas 40.000 empleados, 60.000 empleados, pero abandonamos a 30 millones de habitantes. La apuesta de Venezuela es que haya empleo para 20 millones de ciudadanos y que además en Venezuela se saque petróleo y que además la operación petrolera pague impuestos, pero lo importante es que en 30 millones de habitantes hayan por lo menos 20 millones trabajando que estén aportando impuestos, porque con eso es que el Estado va a trabajar. A eso es a lo que tenemos que regresar. Eso es una república. Lo demás es un campo minero. Lo demás es un régimen totalitario. Lo demás es una merienda negro, que es lo que hay hoy en Haití, donde manda es barbecue. ¿Otra pregunta? Dice Andrés Rodríguez, ¿crees que María Corina tenga el talante para volverse una Lee Kuan Yew? Venezuela necesita un líder de acero que moldee la sociedad venezolana en el futuro. Bueno, evidentemente que uno de los nortes a seguir en cuanto a lo que tiene que ser un país que hoy es tierra arrasada,
que era el Singapur de la década del 50, y cuando lo agarra Lee Kuan Yew era lo mismo. Era un puerto de piratas, de violadores, de narcotraficantes y de basuras. Y el tipo le puso la cara, le apretó los dientes y arregló ese chicharrón. Y hoy Singapur es una de las naciones-estado, de las ciudades-estado más respetables del mundo, con los mejores niveles de calidad de vida, pero con un sistema penal arrechísimo. Y por supuesto que yo quisiera que la señora Machado pensara en esos términos. Si no quiere pensar así de ácido, por lo menos que vea el ejemplo de la señora Bullrich en Argentina, o el ejemplo del señor Bukele en El Salvador, o que busquen una fusión de los tres. Pero evidentemente que no puede seguir el país con el modelo actual que tenemos. Y la apuesta de todos los que le dieron el voto a la señora Machado, de todos los que confiamos hoy en la señora Machado, es que monte un modelo que sea respetable. Porque para echarle pañitos de agua caliente y seguir con la misma basura que traíamos, regresarán en 15 días los chavistas. Así de triste. Otra pregunta. Usted como militar retirado, ¿qué opina de que de cuánto tiempo dure esto después del primer bombazo? No, 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 no. Yo no soy adivino. No sé. No sé. Yo lo único que sé es que los americanos están moviendo suficiente logística para acabar con todos estos tipos, hacer una toma total y acabar con una sarta de bandoleros que les tiene identificados los campamentos. Porque ¿qué es lo que yo quisiera? Y en este momento, insisto, estoy especulando, ¿ok? No tengo ningún dato, no tengo ninguna información privilegiada, estoy especulando, estoy hablando por la tapa y la barriga. ¿Qué es lo que yo quisiera? Que con ese montón de unidades que están desplazadas y con la identificación de los nichos de los bandidos, por ejemplo, hay gente que dice que Niño Guerrero tiene un campamento cerca de Las Claritas en el estado de Bolívar y allá controla droga, oro, coltan, etcétera. ¿Qué quisiera yo? Bueno, que en el campamento que tiene el tipo, donde hay 500 malandros con él, bombardeen esa mierda. Que agarren y le metan siquiera unas 14 bombas de 250 libras, no joda, y que no quede ni uno. Y bueno, y el que quede, después veremos cuándo lo sacan y cuándo lo cosen. Pero después de eso, entonces, allá en Bolívar hay otro campamento de ratas del ELN. ¿Y qué deseo yo? Que les den lo mismo. Pero es que en Apure hay un campamento de la Marquetalia, que le den. Pero es que en Catatumbo hay como 4 campamentos del ELN, que le den. Que es que además en la zona de la Sierra de Perijá hay como 7 laboratorios donde procesan coca y heroína, que le den. Y así por el estilo. Entonces, donde quiera que haya un depósito, donde quiera que haya una pista, donde quiera que haya un avión que sirva para el negocio, donde quiera que hayan nichos de bandidos, cuevas de trenes, etcétera, que los vuelen, porque eso hace más fácil el trabajo de consolidación posterior. Otra pregunta. ¿Qué papel pudiéramos hacer los militares en el exilio? Bueno, yo lo que creo es que la señora Machado tiene unos voceros, ella tiene una cuenta de Twitter, y yo lo que sugiero es que usted le escriba y en uno de los Twitter que ella publica, usted le haga un reply y se le ponga la orden. Le dice, mire, señora Machado, yo soy Pedro Pérez, no puedo decir mi nombre en este momento, pero esta es mi cuenta de Twitter y yo quiero que en el banco de voluntarios me anoten, que cuando tengan tarea me llamen porque yo estoy dispuesto a ayudar. Pero es importante que cada quien, el primer plan de cada venezolano que está desterrado, sea militar o no, uno es compórtese como un ciudadano decente donde usted está, pague los impuestos, no salga de rata a estar prendiendo una orquesta, poner salsa hasta las 3 de la mañana sacándole la piedra a la gente porque hay un poco de carajos que salieron de Venezuela que todavía tienen el rancho en la cabeza. Y entonces creen que van a llegar a Chicago, pero la vaina es Petare. Y quieren que su vecindad se transforme en Petare. Y después se arrechan cuando los vecinos le mandan la policía.
o después se arrecha cuando viene la banda de Jamal y de Jason, nos los cogen a tiros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los venezolanos que estamos desterrados es comportarnos como los japoneses cuando van a los juegos de béisbol y de basquetbol y de fútbol, que después que termine el juego recogen toda su basura y no dejan nada. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos primero, dar el ejemplo, comportarnos como seres civilizados y apoyar al Catire en la tarea que está haciendo, porque el único hombre hoy en el planeta que está dispuesto a echarse el cacho del costo político de sacar a estos bandidos es el señor Trump. Y tercero, si usted es un venezolano y vota en las elecciones del martes, vaya y vote por los candidatos republicanos. Así es fácil, porque hay que apoyar al Catire. Y el año que viene, cuando viene la elección de término medio, hay que ir a votar por los candidatos del Catire. Sí, sencillo. Y veremos cómo avanza el juego. Pero no solucionamos nada cuando vemos un poco de venezolanos diciendo, bueno, pero ya tienen un mes y no han hecho un coño. Bueno, ajá, ¿qué has hecho tú? Te fuiste de Venezuela. Por lo visto no hiciste mucho. Apenas te tocó huir. Y yo no lo estoy criticando, porque a mí también me tocó desterrarme. Pero yo trato de pagar impuestos y de portarme bien. Y de no ser un estorbo. Y no andar buscando planes sociales. Yo no busco la tarjeta del food stamps. Yo no busco ningún plan social. Yo trabajo como un ciudadano de la calle y me reviento trabajando para no tener que agarrar ninguna de las ayudas sociales de los ciudadanos americanos que son los que construyeron su país. Entonces yo soy un individuo al cual me dieron el privilegio de acompañarles, pero trato de no ser una carga, yo trato de aportar. Ese es el reto de cada quien, porque en la medida que aprendamos a ser ciudadanos decentes, en el momento en que regresemos a Venezuela tenemos que pensar como ciudadanos decentes, porque si salimos con el rancho en la cabeza para regresar con el mismo rancho, perdimos el tiempo. Otra pregunta. Hurtado off. ¿Cómo crees que debería restituirse las propiedades confiscadas? Yo no soy abogado, pero evidentemente que la Procuraduría General de la República de la señora Machado tiene que plantearse una forma de la devolución de la propiedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted era un finquero que le robaron su finca en el año 2006, eso fue hace 19 años, pero usted en ese momento tenía 63 años, más 20 años, significa que usted tiene hoy 83 años, 82 años. Y si el gobierno te devuelve la finca a los 82 años y tú estás solo, ¿para qué coño sirve eso? Vas a empezar de cero, sin capital y sin nada. ¿A qué? Con la tierra ahí. Hay que replantear dos cosas. Una, los que quieran que les devuelvan la tierra. Y otra, los que quieran que le paguen. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que hoy en día no tiene capital y no tiene el ímpetu, no tiene la juventud para empezar de cero. Entonces, pues el reto es que a los ciudadanos hay que pagarles. Pero es que además hay un montón de empresas que están en manos del gobierno que tienen que ser privatizadas. Y muchos de los individuos a los cuales el Estado les debe, les puede pagar con acciones de esas empresas. Van a haber acciones de petroleras, acciones de refinerías, acciones de cementeras, acciones de empresas de electricidad. Hay muchísimas empresas que van a ser privatizadas y eso significa que el Estado va a estar en poder de una millonada de acciones, que a lo mejor hoy no valen un coño, pero por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. En Palmira le confiscaron, Palmira Estado Táchira le confiscaron la planta de cemento a los franceses de la Farge, que era la eterna planta de cementos Táchira que la fundó Juan Vicente Gómez y que la manejaron los Toro, que eran descendientes de Gómez. Le vendieron a la Farge y llegaron estas ratas y se la confiscaron. Bueno, es muy probable que la Farge, que es una corporación internacional del cemento, quiere volver a agarrar la operación. Pero de ese capital social, bueno, el gobierno le puede entregar las acciones a la Farge
para que maneje y administre el negocio. Pero le puedes entregar el 30% y la administración, pero al Estado le queda el 70% de las acciones. Puede poner a cotizar un 40% en la bolsa y el otro 30% debería pagárselo en acciones a aquellos individuos que fueron confiscados o a aquellos individuos que el Estado les quemó el queso con sus prestaciones sociales. El Estado debe muchísimo dinero fuera de los bonos del Tesoro o de la deuda pública, pero ahí hay una forma de pagarle a aquellas personas que fueron confiscadas o que fueron robados sus patrimonios. Y a lo mejor hoy las acciones de la cementera no valen un coño, pero lo cierto es que Venezuela necesita hacer de verdad más de 1 millón de casas y muchísimos cientos de miles de kilómetros pavimentados, y ahí hay cemento. Entonces, o hay posibilidades de exportar cemento. Entonces, si ese es el potencial, pues a lo mejor a la vuelta de 5 años la Farge de Palmira, Cementos Táchira, está pagando tremendo dividendo, y ese venezolano que le pagaron la creencia, que era lo que el Estado le debía, pues a lo mejor logra recuperar a valor de mercado lo que costaba su activo por la cantidad de acciones que tiene, más los rendimientos y pagos de dividendos por parte de la cementera, y en algún momento vende la acción o se la hereda a su familia. Es una decisión de cada quien, pero el Estado tiene que pagar y ahí hay una forma, y eso es cumplir la labor social, que es pagar. Porque el problema no es confiscar, el problema es que tienes que pagar, porque eso es el deber ser. Otra pregunta. ¿Cree usted que el verdadero cabecilla de la oposición sea el turco? Mira, yo lo que sé es que cuando salgan los expedientes del cantante de la cárcel de Nueva York, entonces nos vamos a enterar cuán untados estaban, cuán comprometidos estaban y cuánta plata le recibieron al cartel. Eso es lo que nos vamos a enterar. Y de eso estamos cerca. ¿Y por qué estamos cerca? Bueno, fácil, porque el pollo quiere salvarse. Pero las pruebas que le entregue tienen que ser debidamente contrastadas. Y si se puede probar, el que cayó, cayó. Otra pregunta. ¿A quién le creemos? ¿A Trump o a los comunicadores de las redes? Según Trump, no habrá intervención militar hoy. Leí que el ex embajador de USA, el señor Story. Bueno, a ver. Lo que pasa es que al catire hay que saberlo leer. El señor Trump está reinventando el concepto de la guerra moderna. Y parte del concepto es que históricamente las guerras eran porque una nación le cometía un abuso a otra nación vecina o lejos y se declaraba un estado de hostilidades y arrancaban a cogerse a tiros. Pero ¿qué ha dicho Trump? Mi guerra no es con Venezuela. Mi guerra no es con la República Venezolana. Mi guerra es contra unos narcotraficantes que están enviando droga y matando ciudadanos americanos. Entonces, que los tipos están en Venezuela, allá me los voy a cascar. Pero además de eso, que la pandilla de maleantes, los tipos son los que usurpan el poder en Venezuela. Bueno, entonces si son los que usurpan el poder y son los que ejercen el pseudo gobierno, pues me los casco a ellos también. Pero no es contra Venezuela, es contra los actores del cartel. Entonces la gente no lo entiende, no lo quiere leer. ¿Y cuál es la opinión del señor Story? El señor Story era un demócrata, chico. Ese tipo es de la pandilla de Obama, así que a mí no me interesa lo que diga ese carajo. A mí lo que me importa es lo que dice Rubio, Trump y Pete Hegseth. Los demás opinadores me la sudan. Otra pregunta. ¿Qué justificación merece que a uno se lo estén
que aún no se lo estén cansando a todos estos carápulas que son de terror y sembraron y siembran terror en Latinoamérica. No, ya va. El señor Trump ejerció el poder en el gobierno pasado y trató de hacer lo que pudo, pero estando en el poder se dio cuenta que más de la mitad del gobierno estaba jugando para atrás, que estaban todos comprometidos con el pantano de Washington. Eso fue parte. Ahora el tipo vino a poner orden y está en eso. Pero ¿qué pasa? Que acuérdese que en Estados Unidos es un país donde funciona el Estado de Derecho. El señor Trump se debe al imperio de la ley. Entonces tiene que hacer la tarea cumpliendo con la ley. Entonces, si fuera un emperador o fuera un rey, como pretenden decir los demócratas, pues el carajo da una orden y manda a matar a la gente. Pero casualmente, para hacerlo ajustado a derecho, pues la cosa tarda, porque es que el problema no es hacer el muñeco, es que hay que hacer el muñeco, vestir el muñeco y ponerlo a bailar. Otra pregunta. Dice, ¿por qué el señor Trump no le da luz verde al ministro Netanyahu? Ya va. A ver, el Estado de Israel es una nación, creo que tiene 7 millones de habitantes. Calcule usted que en Israel hay menos gente que toda la diáspora venezolana. Eso para que usted vea que eso es una cuquita, eso es una vaina chiquititica. ¿Ok? Creo que el Estado de Israel, déjeme ver un momentico aquí en Google. Dice, área Israel en kilómetros cuadrados. Imagínense, Google dice que el Estado de Israel son 22.000 kilómetros cuadrados. ¿Usted sabe cuánto es 22.000 kilómetros cuadrados? Es más, el Estado Barinas creo que tiene 24.000 kilómetros cuadrados. O sea, todo el Estado de Israel es más pequeño que el Estado Barinas. Eso es el tamaño de Israel. Y tiene una salida por el sur en el puerto de Eitan, creo que se llama, y tiene la salida por Haifa al Mediterráneo. Y en ese pedacito tienen rodeados de iraníes, iraquíes, jordanos, libaneses, egipcios, saudíes y los palestinos gazatíes y los palestinos del West Bank, más los angelitos de Yemen. ¿Qué carajo van a hacer los israelíes a 15.000 kilómetros en Venezuela? Cuando el problema de ellos es en Oriente Medio. El problema en América es con el señor Trump que nos está ayudando. Que en medio de la jugada pueda haber una colaboración por parte de los servicios israelíes con los americanos y con el nuevo gobierno venezolano, porque definitivamente en Venezuela hay muchísimo enemigo venezolano, hay mucho enemigo de Venezuela que además es enemigo de Israel, y en ese momento puede haber una colaboración, no lo dudo. ¿O qué cree usted? Que todo ese poco de ratas de árabes musulmanes que se instalaron en Carabobo, en Nueva Esparta, en Monagas y en Bolívar y en Anzoátegui, que están haciendo diabluras, y cuánto bicho de eso no está aquí de santuario de Hezbollah o de Hamas. Entonces, por supuesto que necesitaremos la ayuda para poder depurar nuestro país de poco de ratas. Y si toca agarrar y recogerlo y entregárselo, se los recogemos y se los entregamos con lacito. Otra pregunta. Dice, ¿cree que Putin se va a ir en contra de Trump en cuanto a lo de Venezuela? Mira, ese gusano es un sujeto impredecible, pero hoy, insisto, Rusia no es más que una gran estación de combustible con algunas bombas nucleares. Eso es lo que son. No tienen tecnología, tienen muchísimos minerales, tienen muchísimo terreno, tienen un potencial con dinero enorme, pero son una banda de ratas y ladrones igual o peor que los chavistas. La diferencia es que son catiritos azules, pero son unas pecuecas. ¿Y usted cree que ese bicho
¿Se le va a parar al catire? No vale. Y lo otro, una cosa es que los tipos tengan algunas armas nucleares, pero véalo en términos de economía. La economía rusa es algo así como 1,2 trillones de dólares al año, en un terreno que creo que es como 2 o 3 veces el tamaño de los Estados Unidos para 140 millones de individuos. Y creo que tienen 8 usos horarios, pero además tienen no sé cuántos idiomas, y es la conjunción de la suma como de 20 republiquetas. Ajá. Y los Estados Unidos, que es una nación que tiene 350 millones de individuos con un solo idioma, pero sobre todo con una economía que mueve más de 25 trillones de dólares al año. Bueno, nada más sáquelo por la plata, a ver si tiene con qué jugar. Voy a la última pregunta. Dice, al restituirse la nueva Venezuela, ¿seguirás con el programa o se te verá la cara? Bueno, yo tengo 8 años tratando de ilustrar y tratando de generar duda razonable. Por ejemplo, dentro de este punto, creo que es muy importante volver a citar que en Venezuela nos han destruido más por ignorancia que por el deseo de los usurpadores y por el deseo de los opresores, porque no queremos leer. Entonces, si algo me puede quedar a mí es seguir invocando y convocando a que leamos, porque si no conocemos la obra y el pensamiento de los grandes escritores venezolanos y de los grandes líderes venezolanos, pues no vamos a entender. Por ejemplo, al día de hoy hay que recordar, hay que buscarlo, porque la versión digital está por muchas partes y se puede conseguir gratis, pero el libro Del buen salvaje al buen revolucionario, escrito por Carlos Rangel, nos enseña la tara de los venezolanos. Y si logramos recuperarnos de nuestras taras, tal vez podamos ser mejores a futuro. Hay otro libro que es imperativo leer por parte de los venezolanos, que es el libro de Francisco Herrera Luque, que se llama Los Cuatro Reyes de la Baraja. Porque ese libro nos define cuáles fueron los actores que presentaron la realidad venezolana desde su fundación, que son José Antonio Páez, que arranca la República, Antonio Guzmán Blanco, que ilustra el país y que trata de darle formación académica y cuadros, de formar talento. Después viene Juan Vicente Gómez, que es el fundador de la República Constitucional y quien establece las instituciones de la República, establece el ejército y establece la hacienda pública, además el que hace el gran negocio por el cual fuimos ricos en el siglo pasado, que hace el gran negocio con Rockefeller y consigue la mayor inversión para un país tercermundista. Y el cuarto hombre de la baraja es Rómulo Betancourt, que es el padre de la democracia perfectible que tuvimos. ¿Y por qué digo perfectible? Bueno, porque mientras más uno lee y más uno entiende, se da cuenta que ese modelo tenía buenas intenciones, pero tenía una cantidad de lagunas sobre las cuales los comunistas y los bandidos y los socialistas se aprovecharon y miren lo que llegamos. Entonces, Betancourt como padre del modelo que tenemos hoy es el padre del modelo, pero no necesariamente el modelo hoy tiene que ser repetido o mantenido en el tiempo. Entonces, pero necesitamos aprender de ese pasado, lo bueno, lo malo y lo peor, para que el presente y el futuro no sea peor de lo que tenemos hoy. Esos son 2 libros. Y después hay un tercer libro de un escritor inglés que se llama George Orwell, que se llama 1984, que escribe lo que es un estado totalitario, que es para donde nos quieren llevar estas ratas. Esa vaina de que usted hoy camina por Caracas y si usted tiene una foto, no sé, de la señora Machado en el estado de WhatsApp, te meten preso y botan la llave. Eso es repetir el modelo del libro 1984. Y hay otro libro de George Orwell que se llama La rebelión de la granja, que es básicamente cómo los cochinos en la granja
asumen el poder en aras de que representan al pueblo y los tipos se transforman en unos burócratas, que es lo que es el comunismo, que es lo que tenemos hoy con el chavismo. Yo creo que si hacemos un esfuerzo por identificar y leer esos libros, sería muy importante empezar, porque hay que salir del ostracismo, hay que salir de la ignorancia. Pero para salir de la ignorancia no es viendo videitos de TikTok ni de Instagram. No, hay que leer, hay que dedicarle tiempo y profundidad a ese pasado para entender que algunas de las propuestas que hoy nos traen como cosas innovadoras ya se plantearon, ya se ejecutaron y triunfaron o fracasaron. Pero en Venezuela, créame que todo ha sido ya ejecutado. Lo que hay es que ver qué funcionó y qué fue un desastre para no cometer el mismo error. Pero esos son los retos, tenemos que ilustrarnos. Por eso es que no veo a lo mejor necesidad de tener que salir del anonimato. ¿Por qué? Porque yo me planteé este reto de que lo importante era el mensaje y no el mensajero. Si lo amerita, pues aparecerá el mensajero, pero ¿usted cree que la California de 1700 y pico, no, de 1800 y pico logró algo porque don Diego de la Vega se quitaba la careta del zorro, o era mejor tener al zorro? Esos son los retos. Entonces, bueno, por ahora yo seguiré ilustrando hasta donde pueda. Y después veremos qué dice el tiempo. Pero insisto, es más importante el mensaje que el mensajero. Porque fíjense, en Venezuela lo que hay es Mesías para tirar para el techo, mostrando su cara y queriendo salir en la foto todos los días. ¿Y qué dicen? No dicen un toche. Entonces, bueno, yo prefiero el mensaje. Fíjese que Trump, ¿por qué Trump es lo que es? Bueno, por supuesto que el tipo es un showman, pero es el mensaje, es la visión de su país, es la visión de la economía del planeta, es la visión de cómo pelearle la guerra a los bandidos, es la visión de cómo recoger a los villanos, es la visión de cómo sentar de culo a los chinos y a los rusos, es la visión de cómo clavar a la banca de los ingleses y a los golilleros canadienses, es la visión. Y esa es la apuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Además está recordarle que nos sigan en nuestra cuenta Gocho Oficial, que le den a la campanita, que nos den sus opiniones, que se las leemos. Pero si además se le pega un super chat, se le agradece. Hasta luego. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.